Y mis hermanos, estoy muy emocionado porque con la ayuda de Dios hoy terminamos esta carta. Nos ha enseñado el Señor muchas cosas. Seguimos con segunda de Juan, pero estamos predicando todo el consejo de Dios y sin duda comprobamos que su palabra es perfecta, eterna, es poderosa, es eficaz. Y vamos capítulo a capítulo, versículo a versículo. Escrita esta carta por Juan, hermano de Jacobo, hijos de Zebedeo, y Salomé, el más joven de los apóstoles del Señor, el último que murió de ellos y el que cerró el canon bíblico con sus cartas y con Apocalipsis y el Evangelio de Juan. Juan le tocó reafirmar que Jesucristo era Dios, por eso dejó su evangelio manifestando la deidad de Dios, puesto que en estos tiempos ya estaba esta falsa doctrina invadiendo la iglesia, que después se convirtió en el gnosticismo, que estaba negando la deidad de Jesucristo. Y Juan nos ha estado hablando que es imposible tener un evangelio, tener una fe, la fe viva, la fe verdadera. Es imposible conocer al Dios verdadero si no tenemos a Jesucristo como el Dios eterno, ¿verdad? Y por estar en esta cuestión, la iglesia perdió certeza de su salvación, perdió gozo, perdió seguridad. Y Juan nos trae de regreso estas certezas y nos da evidencias teológicas, evidencias doctrinales y evidencias morales. Nos dice quién es el que conoce a Dios, quién es el Hijo de Dios, quién es el que verdaderamente tiene comunión con Él, porque esto nos va a restaurar el gozo y la certeza, ¿no? Y vimos a Juan hablándonos como un padre amoroso, pero bien firme, hablándonos en blanco y negro, sin fijamientos, sencillamente nos da dogmáticamente lo que es y lo que no es. Y también en la práctica nos ha dado evidencias. ¿Quién es el que dice? ¿Quién es el que conoce a Dios? ¿Quién es el que conoce, el que tiene comunión con Dios? Nos dice que sin importar lo que alguien diga creer, el conocimiento teológico o bíblico que diga tener, las credenciales que muestre, Juan dice, si no obedece los mandamientos de Cristo, si no vive de acuerdo con ellos, si no ama a su prójimo, si no ama a Dios, a su palabra, si no guarda los mandamientos y es su manera habitual, su patrón de vida, Juan asegura, inspirado por el Espíritu Santo, que esta persona no es creyente, no es un hijo de Dios, no tiene vida eterna. Sin embargo, esto no lo dice para apartarnos, sino para invitarnos, para que si no es, hoy seas, darnos estas certezas. Y nos está enseñando en espiral, va y viene y nos habla de estas cosas, ¿no? Que estemos seguros, la carta de la certeza, sabemos, podemos saber, tenemos esta certeza. Una y otra vez Juan nos dice. Y la semana pasada Juan cerró su enseñanza hablándonos de estas evidencias teológicas, el testimonio de Dios. ¿Qué dice Dios de su Hijo Jesucristo? Que Él es el único Dios eterno. El Espíritu Santo testifica lo mismo y necesitamos recibir el testimonio de Dios, porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No creer con tanta facilidad el testimonio del hombre y estar dudando de lo que Dios dice. Al revés, necesitamos creer lo que Dios nos testifica y lo demás ponerlo en hold, ¿verdad? Como se dice aquí, y estarlo analizando. Y con la ayuda del Señor vamos a concluir esta carta. Juan nos va a cerrar confirmando estos principios importantísimos, ¿verdad? La carta de las certezas. Tenemos que terminar, mis hermanos, esta carta con una seguridad plena de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos quieren esa seguridad? Yo la quiero, ¿verdad? Tenemos que estar asegurados y completos en Cristo. Tenemos que saber que en Cristo tenemos todo recurso espiritual a nuestro alcance, que podemos terminar la carrera con gozo. Y ese es el gozo de Juan y el gozo que quiere regresarnos a nosotros, esa certeza, y que nada nos podrá arrebatar de la mano del Señor. Por eso yo titulé el mensaje, tercera conclusión, 3 certezas que todo hijo debe tener. Quédate con estas 3 certezas, quédate con estas 3 certezas. Vamos a darle lectura. Dice así desde el versículo 13 al 21. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado,
pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Dios bendice tu palabra y dame capacidad, Señor, para poderla transmitir. 3 certezas que todo hijo de Dios debe tener, mi hermano, y después de esta carta tienes que quedarte con esas 3 certezas. Primera certeza, la cual Juan nos habló: saber que soy un hijo de Dios y tengo vida eterna. No te puedes ir de aquí sin esa certeza. Dice el versículo 13: estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. Juan comienza esta carta recordándonos a quién se dirige y dándonos el propósito, por qué escribió la carta. Y bueno, ¿a quién le escribe? A esta iglesia que, habiendo creído en Cristo, habiendo creído en la verdad, perdió sus certezas, como ya lo vimos, perdió su gozo. Su caminar era pesado por la falsa doctrina que había invadido la iglesia, ¿verdad? Y algunos podrían estar desconcertados, habían creído en Jesús, pero algunos podrían estar desconcertados, confundidos, inseguros por el temor al juicio, ¿verdad? ¿Cómo estás tú? Pregúntate, ¿verdad? Quizá hayas creído, pero no tienes certeza ni gozo. Juan dice: a ti te he escrito, y lo he escrito precisamente para que tomes estas certezas para ti. ¿Cuál es el propósito? Para que sepas en primer lugar que tienes vida eterna. La carta de la certeza, saber. Juan utiliza otra vez esta palabra que utilizó muchas veces en esta carta: saber. Primero la palabra ginosco, la palabra eido, que significa que llegues a ver algo, que lo entiendas al punto que lo percibas, lo comprendas aquí en tu mente y en tu corazón con toda claridad, para que puedas experimentar 2 cosas. Primero, una certeza total de que tienes vida eterna, que sabes a dónde vas el día que Dios te llame aquí, o diciendo más popularmente, el día que cuelgues los tenis, ya sabes a dónde vas. Que habiendo entendido y experimentado esta realidad, sin titubear, pongas tu confianza en el Hijo de Dios, en su obra y en sus promesas. Y sabes que esto es lo maravilloso de la Escritura y de tener una relación con Dios, más allá de una religión, porque la Biblia nos brinda certezas. Una religión jamás, una filosofía humana jamás nos va a dar certeza verdadera. La psicología humana te puede dar una teoría de tu problema y te puede decir: tú como decía Heriberto, tú mira, pescadito, saliste del agua, tu papá fue pescadito, tu mamá pescadita, y la única manera, en lugar de meterte al agua para que tomes aire, ¿verdad? El pescado no necesita entender eso, sencillamente necesita estar en el agua. Así, de la misma manera, la psicología solamente te puede decir cierta teoría, pero no te va a poder resolver nada y no vas a estar seguro. La religión te puede dar ley, pero la ley no te puede ayudar, porque la ley solamente te va a decir lo mal que estás y lo incapaz que eres de cumplirla, ¿verdad? A lo mejor te va a dar un poco de rituales para que te sientas un poco orgulloso religiosamente, pero la religión siempre te va a dejar fuera, porque te va a decir: no hay lugar para ti, ¿verdad? Te va a decir: no, quién sabe a dónde te irás el día que te mueras, nadie puede saberlo. Pero la escritura, aunque te habla crudamente, aunque te muestra como un espejo la realidad de quién eres, un pecador, también te muestra que Dios aborrece la injusticia, la maldad, que estás bajo su ira. Al mismo tiempo te muestra que Dios es misericordioso, lleno de gracia, y te lleva a Cristo, quien murió por tus transgresiones y pecados. Te muestra que debes ponerte de acuerdo con Dios, confesando tu pecado, llamar pecado a lo que llama pecado Dios, llamar verdad a lo que Dios llama verdad, bueno a lo que Dios llama bueno, y malo a lo que Dios llama malo. Te muestra que debes arrepentirte, o sea, que cambies esa manera de pensar, de vivir, de ver tu vida y de verlo a Él como es, y verte a ti como eres realmente, como la Biblia dice. La Biblia, la Escritura te invita a tomar una decisión, que confíes en la verdad, y cuando le das la espalda a todas esas mentiras y sueltas tus ídolos y te rindes a Cristo, entonces cuando lo escuchas, lo entiendes, lo crees, lo obedeces, sin lugar a dudas recibes vida eterna. Experimentas perdón de Dios, reconciliación, vida nueva, regeneración, un nuevo nacimiento. ¿Y qué crees que pasa? La gracia te levanta. No solamente es como la ley que te dice lo que estás mal y no hace nada por ti, o la psicología que te da una teoría falsa,
No, la Escritura no solamente te dice la verdad, sino que te toma con su gracia, te limpia, te lava, te capacita, te restaura. Dios te adopta como su hijo, te da un lugar en su mesa, en su familia, en su reino, y te da esta maravillosa certeza de vida eterna que nada ni nadie te puede quitar. Y te da su Espíritu Santo, como dicen en Efesios, como un anticipo, como un anillo de compromiso, una promesa. Literalmente es un adelanto del cielo en tu corazón, dándote testimonio que eres hijo de Dios y que vas a ver el rostro de tu Salvador y que lo vas a disfrutar por la eternidad, con un gozo, con una victoria, con una paz, con una plenitud y una abundancia sin fin. Disfrutarás de su gloria por la eternidad. Esto es la vida eterna. Apocalipsis nos da una imagen. Nosotros vivimos en un mundo que, por más bonito que esté, está caído y no hay eternidad en todo lo que ves. Pero mira Apocalipsis cómo nos habla de ese momento. Dice Apocalipsis 21, 3 al 5: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Imagínate, esto no lo podemos imaginar. Nuestra vida está llena de estas cosas, pero en ese momento ya no. Dice, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré gratuitamente el agua de la vida, la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Te fijas? Eso es la vida eterna. Y Juan escribió para que sepas que la tienes y que esperamos en este futuro maravilloso, que hoy nos llena de gozo. Ahora, hoy todavía no podemos vivir esto a plenitud, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vivimos en este cuerpo de muerte. Un día, cuando ya se nos dé otro cuerpo en la resurrección, vamos a vivir por la eternidad y vamos a sufrir la plenitud, estas cosas que nos está dando, la vida eterna. Por eso Juan nos ha escrito para que tengamos certeza de vida eterna. Y para algo más, ahorita vamos a ver, para que creas en el nombre del Hijo de Dios. ¿A qué se refiere con el nombre? Hoy escogí canciones que hablan del nombre de Dios. Cuando la Biblia habla del nombre de alguien, ese nombre representa ese alguien. En este caso, el Jesucristo de la Biblia. Y su nombre representa su carácter, su voluntad, su propósito, todo lo que es su dignidad, su gloria y su majestad. Y Juan nos está diciendo que cuando tú recibes esta vida eterna, el Hijo de Dios se revela a tu corazón de una manera muy clara. Y te está diciendo: te he escrito esto para que, habiendo recibido esta vida eterna y quién es el Hijo de Dios, al estar expuesto al Dios vivo y verdadero, te entregues a Él, confíes en Él plenamente como el único Dios verdadero, el eterno Dios hombre que vino a salvarnos, y tengas esta certeza. De hecho, ese fue el mismo propósito que Juan tuvo cuando escribió Juan. Checa Juan 20, 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. De esto se trata la vida eterna, mi hermano. Y por eso te digo, tenemos vida eterna, conocemos a Jesucristo, pero todavía no podemos disfrutar la plenitud porque vivimos en este cuerpo, ¿verdad? Vivimos en un mundo que aborrece a Cristo. Hoy vamos a hablar de eso, que aborrece la verdad, nos aborrece a nosotros. Un mundo que está dominado por Satanás y sus mentiras. Vivimos rodeados de falsa doctrina, ¿verdad? De confusión. Hay una batalla constante, ganada. Sí tenemos vida eterna, sí conocemos al Rey, pero por lo tanto necesitamos otra certeza, una certeza más para vivir en este mundo mientras vemos el rostro de Jesucristo. Y esa es la segunda certeza que necesitas tener como hijo de Dios: la confianza de que siendo hijo de Dios, Él te escucha en medio de esta batalla. ¿Cuántos de acá tienen batallas? ¿Verdad? Necesitamos herramientas para ganar estas batallas. Y dice, esta es la confianza, versículo 14, que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él
nos oye. Y esta es la cuarta vez que Juan utiliza esta palabra confianza, la palabra parresía, que significa libertad de expresión. De nuevo, así como que pudieras entrar a la Casa Blanca sin protocolos ni nada, puedes entrar. Ya nos enseñó que si permanezco en Cristo, puedo entrar al trono de la gracia sin ningún temor. Y de la misma manera, esta es otra certeza que podemos tener en Cristo, que yo, cuando pido algo conforme a su voluntad y soy su hijo, Él me oye, ¿verdad? Esto implica que no solamente está oyendo lo que le pide, dice, ay, qué bonito habla, qué bonito me está pidiendo, no, sino que Él va a responder lo que yo le pida, ¿ok? Pero es muy importante porque se han sacado fuera de contexto estos versículos. No pierdas de vista que hay una condición. Hay que pedir conforme a su voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que yo le voy a pedir necesita estar conforme a sus propósitos, a su carácter, a sus deseos, no los míos. Vamos a otros textos. Fíjate, Primera de Juan ya nos lo había enseñado. Primera de Juan 3, 21 al 22. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. Checa las condiciones: porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. O sea, andamos en sus propósitos, buscamos su voluntad, buscamos la gloria de Dios, y entonces todo recurso divino, imagínate, el cielo mismo está abierto a nuestro alcance. De otra manera lo dijo Juan en Juan 15:7: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pide todo lo que quieras y os será hecho. Es la misma idea. Juan 14, 12 al 14: de cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores las hará, porque voy al Padre. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Te fijas? Es el mismo concepto. Cuando yo creo en Él, comienzo a relacionarme con Él, busco la gloria, no mía, sino la del Padre y del Hijo. Y entonces cuando oro, Señor, te pido por esto, para que tú seas glorificado, Dios. En ese momento Dios abre las ventanas de los cielos. Santiago también lo entendió. Checa, Santiago 5:16 dice: confiésense sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, ¿verdad? Es eficaz. ¿Por qué? Por esta razón: porque descansa en las promesas de Dios, porque se supone que estamos buscando, anhelando su voluntad, sus propósitos, su gloria, y hay una respuesta, ¿verdad? Y poquito después nos habla de Elías, cómo era un hombre como nosotros y hizo que lloviera por 3 años, después casi 3 años, 2 años y medio, y después oró y que no lloviera, y después oró y comenzó a llover, ¿verdad? Pero de una manera muy contundente, Santiago lo entiende y nos dice por qué a veces pedimos y no recibimos, ¿verdad? Checa lo que dice Santiago 4, 2 al 4. Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Ay, salió el 20, ¿verdad? Y salió el gallo. Oh, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Y ahí está la cuestión: por qué muchas veces no recibo lo que pido, ¿verdad? No es lo que yo quiera, sino es para la gloria de Dios. En otras palabras, si tú tratas a Dios como un amuleto, como un ídolo al que puedes manipular, es que ya dije y lo declaré, ¿verdad? Si lo tratas como el santa o el genio de la lámpara, Dios no responde ese tipo de oraciones. Dios no responde oraciones que no están basadas en amor a Él. Dios no responde oraciones que se basan en el amor al mundo y sus deseos, en el aquí y en el ahora. Y te voy a decir por qué. No es porque Él se las quiera quedar, no, porque Él sabe que eso nos va a consumir. Porque eso es lo que hace un ídolo, mi hermano, nos consume hasta la muerte. Ahorita vamos a ver de eso. Pero el Hijo de Dios, el Hijo genuino de Dios, como tú y yo, primeramente Dios, busca la gloria de su Padre. Lo que le interesa no son los deseos de este mundo, sino la voluntad de Dios, el reino de Dios, los propósitos de Dios, no el propio reino ni los deseos de uno mismo. Recordemos esto, porque es muy básico. Antes de Cristo, ¿cómo vivíamos, mi hermano? Vivíamos en el mundo de todo se trata de mí.com. ¿Ok? Traíamos ídolos y esos ídolos tenían que servir a mis propósitos, si no tirábamos a las basuras y buscábamos otros. Decíamos amar a los demás, pero realmente nos amábamos a nosotros mismos.
¿verdad? Por eso cuando las cosas no nos salían bien, nos deprimíamos. Ay, no me sale nada bien, ¿no? Por eso rompíamos todo tipo de relaciones cuando ya no nos convenía, relaciones de trabajo, relaciones familiares, relaciones demás. Por eso hay divorcios, todo este asunto. Antes de Cristo lo único que nos dominaba era nuestro pensamiento de satisfacer, de buscar nuestra comodidad, de sentirme bien yo, seguro yo, sin miedo yo, que no tenga hambre yo, satisfecho yo, que yo tenga placer a cualquier costo. Incluso cuando tú dices, no, es que yo sí amaba a mis hijos, sí, pero lo que buscabas era la paz que te diera, que no se metieran en problemas. Pero al fin se trata de ti. Vivir para codiciar todo lo que veía, quería más de todo. Buscaba el orgullo, como dice la palabra, de mis logros y posesiones. Quería recibir la alabanza de vida, que la gente me reconociera, me envidiara, ¿verdad? Y todas mis peticiones tenían que ver con eso. Ahora sí, Diosito, con esto ya la voy a hacer y voy a tener. Todos me van a reconocer. O sea, primero yo, después yo y al último yo. Pero esa es la diferencia, mi hermano. Cuando venimos a Cristo, sucede que dejamos de ser el centro. De hecho, esa es la salvación. Así comienza. Nos rendimos a Él. Le damos el trono de nuestras vidas. Le damos el lugar de preeminencia, la prioridad más alta. Y hacemos a Cristo el centro. Y mientras más convivimos con Él, en la palabra, en la comunión con nosotros, en la oración, comenzamos a aprender. Yo pensé que aquello que el mundo me estaba buscando, me estaba ofreciendo, era lo que me saciaba. Y no, ya me di cuenta que tú, Señor, eres el único que sacia. Ya me di cuenta todos los errores que cometí, todas las cosas que desperdicié, el daño que hice por seguir mi voluntad imperfecta. Ya me di cuenta que seguir tu voluntad es bueno para mí, porque es perfecta y agradable. Ya me di cuenta que siempre la andaba regando y siempre me metía en problemas. Ya me di cuenta que solo tus caminos son seguros. Ya me di cuenta que aunque yo me prometí a mí mismo, nunca me cumplía ni le cumplía a nadie. Pero ya vi que tus promesas son confiables. Entonces, ¿qué comienza a pasar en el creyente? Comienza a vivir para los propósitos del que lo amó. Y comienza a darse cuenta que vive para el reino de Dios, no para su propio reino, para la voluntad de Dios. Y entonces, ¿qué pasa con el creyente maduro? Comienza a desear lo que Dios ya de por sí desea. Comienza a buscar la gloria de Dios y entiende, no es mi gloria la que necesito, es tu gloria, Señor, porque ahí es donde soy completo. Comenzamos a buscar aquello que es conforme al carácter de Dios. Señor, esto te agrada y te hace ver bien, yo lo quiero. Dios, dame por favor esto, te lo pido. ¿Y qué sucede? Pues Dios nos lo concede, ¿verdad? Y esa es nuestra batalla diaria. Obviamente, cuando alguien comienza a satisfacer los deseos de su carne, inmediatamente regresa a la egolatría y el egoísmo y comienza a ser infeliz y a hacer infelices a los que te rodean, ¿verdad? Pero cuando oramos de la manera correcta, recibimos esto. Cuando estamos pidiéndole, Señor, mi deseo es hacer tu voluntad, mi deseo es que tú lleves gloria, mi deseo es agradarte, sucede una cosa. Versículo 15: y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Te das cuenta? En otras palabras, cuando tu corazón está centrado en Él y no en ti mismo, deseas su voluntad y su gloria, deseas establecer su reino, como nos lo enseña el Padre nuestro, que estás en los cielos, que tu nombre sea santificado, que venga tu reino, etcétera. Todos los recursos celestiales están a tu disposición. Literalmente es como si Dios te escribiera un cheque en blanco. Obviamente, para esto primeramente tienes que ser salvo. Algo que debes de saber es eso: ningún incrédulo puede tener esta seguridad. La Biblia no enseña que Dios escucha las oraciones de los incrédulos. Las puede escuchar, ¿verdad? Pero no está obligado a escucharlas. Hay muchos textos donde nos dicen que Dios abomina la oración del impío. La oración que sí puede oír de cualquier impío, pues es de arrepentimiento, obviamente, ¿verdad? De venida a Él, cuando clama por arrepentimiento. Pero Dios no está bajo ninguna obligación de escuchar las oraciones de un incrédulo, a diferencia de los hijos de Dios. Tenemos promesa tras promesa de parte de Dios. Así es de que sí es verdad, cuando estamos entre nosotros y tú me dices, ore, pastor, porque usted está más cerca del Señor, no, eso no es cierto. Tú estás tan cerca del Señor como yo. Pero cuando un incrédulo viene y te dice, ora por mí, ahí sí tú tienes la ventaja y puedes orar, porque si eres un hijo de Dios, el Señor sí te escucha a ti y puedes orar de la manera correcta por esa persona, ¿verdad? Y tenemos estas promesas de parte de Dios y que Dios está atento a nuestras oraciones. Juan 16:23 dice: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto les digo, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, Él se los dará. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre
pidan y recibirán para que su gozo sea cumplido. Qué hermoso, ¿verdad? Qué preciosa promesa. Por eso pedimos en el nombre de Jesús. Y pedir en el nombre de Jesús no significa que estamos usando un mantra, no, que ya dije y ahora te aguantas, Señor. No, no es así. ¿Qué implica el nombre de Dios? Ya lo dije hace ratito. Implica, cuando yo le digo, Señor, estoy pidiendo en el nombre de Jesús, es, Señor, lo que estoy pidiendo es conforme a tu carácter, conforme a tu voluntad y conforme a tu gloria. Por lo tanto, Dios no te lo va a negar, ¿verdad? Y entonces chequemos, ¿somos protegidos del engaño? ¿Somos protegidos de la falsa doctrina, como estos hombres que necesitaban esta certeza? ¿Somos protegidos de la inseguridad? ¿Tenemos la certeza de acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro? ¿Podemos y debemos vivir una vida victoriosa contra el pecado, contra nuestros tres enemigos? Una vida llena de gozo y esperanza a pesar de cualquier circunstancia. Y de pronto dices, wow, perfecto. Y luego parece como que Juan cambia de tema. No es así, cheque el contexto, ¿ok? Tienes vida eterna, tienes una vida centrada en Cristo, en su voluntad, tienes la certeza de que tu Padre te escucha, pero de pronto oras por alguien, especialmente por la salvación de alguien, o porque alguien regrese de su pecado y no regresa. Y de repente dices, ¿pero qué no es tu voluntad, Señor? Y aquí nos comienza a decir esto, Juan, 1 Juan 15:16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará. Acuérdate, ¿a quién le está escribiendo Juan? Es muy importante el contexto. Juan le está hablando a una iglesia donde muchos o algunos habían rechazado la verdad. Unos se habían ido de la iglesia, ¿verdad? No querían cambiar, a lo mejor les gustaba más pensar o creer la doctrina de los gnósticos, ¿no? Yo le devuelvo a la hilacha por acá y por acá si adoro a Dios, que nadie me diga que tengo que cambiar, ¿verdad? Y de pronto la iglesia comienza a orar por ellos, ¿verdad? Por los confundidos, por los que se fueron, por los que andan en pecado, por arrepentimiento, por salvación genuina. Y a algunos se cumple lo que dice Santiago, ¿no, hermanos? Santiago 5:19-20. Si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver del pecado, del error de su camino, el pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Qué bueno, hermoso, cuando alguien se arrepiente y viene al Señor de regreso. Pero ¿qué tal si no regresaban? Alguien podría decir, Señor, pues ¿qué no es tu voluntad que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de tu palabra? ¿Por qué no regresan, Señor? ¿Por qué no los salvas? Eso está de acuerdo con tu voluntad, con tu carácter. Eso es lo que quisieras. Bueno, Juan nos está diciendo algo muy interesante, ¿verdad? Dice el versículo, dice, esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. A ver, Juan, barajéamela más temprano, más lento. O sea, ¿cómo? ¿Hay un pecado mortal? ¿Qué quieres decir con esto, Juan? Vamos a esto, ¿verdad? Juan en primer lugar no está mencionando un pecado específico, pero sí puede referirse a dos casos que vemos en la escritura, ¿verdad? Porque no es muy claro Juan en este asunto, pero la Biblia sí nos habla de dos casos en los cuales hay pecado que es de muerte. El primero puede referirse a alguien que apostata la fe. ¿Quién es alguien que apostata la fe? Alguien que estuvo en la iglesia, que conoció, que escuchó, que sirvió, a lo mejor que hasta fue pastor, pero nunca fue regenerado en su interior, ¿verdad? Es de los que dice Juan, estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si no habrían permanecido con nosotros, con el cuerpo, con la iglesia. No necesariamente la iglesia, hay gente, como te he dicho, que cambia de iglesia, no, gente que apostata la fe, ¿verdad? ¿Cómo sabemos? Pues porque no perseveraron. ¿Y qué sucede con este tipo de personas? Se dirigen a una muerte eterna, porque rechazaron definitivamente a Jesucristo, ¿verdad? El Señor lo mencionó en Mateo, por ejemplo, Mateo 12:31-32. Por tanto les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Y alguien puede decir, ¿qué tal si ya cometí ese pecado? Bueno, si estás aquí no lo has cometido, porque el que lo comete no le importa, simplemente ya anda en otro lugar. Hebreos lo explica de esta manera, Hebreos 6:4-6. Es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después de todo esto se han apartado. Es imposible, porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen
subraya eso, a vergüenza pública. O sea, ¿quiénes son estos? Bueno, son como por ejemplo los israelitas, mi hermano, los israelitas que no cruzaron la tierra prometida por incrédulos. ¿Cómo fueron participantes de todas estas cosas? Vieron con sus ojitos el poder de Dios, el amor de Dios, las intenciones de Dios, abriendo el mar, cayéndoles maná, agua, y no quisieron creer. Dijeron no. Son como Judas. Siempre me maravillo yo de Judas, ¿verdad? ¿Cuántas cosas vio Judas? Durmió donde durmió el Señor, el poder de Dios, convivió con Él, y al final dijo que no, ¿verdad? Entonces este tipo de personas son las que Dios les concede lo que pidieron, una eternidad sin Él. Dios a este tipo de personas ya determinó su destino y ya hay una decisión final. No lo podemos saber, pero dice Juan, pues por estas ya no te pido que pidas, porque no hay más que hacer, ¿verdad? Ese es el primero, el apóstata. Pero hay otro grupo, mi hermano, que se puede referir a creyentes también, y estos son creyentes descuidados, creyentes que pecan de tal manera que desacreditan una y otra vez el nombre de Cristo, de su iglesia, que Dios, por proteger la iglesia y proteger a una de esas mismas personas, Dios decide quitarles la vida, y es una reprimenda. Y dices, ¿de veras? Claro que sí. Simple y sencillamente vayamos con Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, esta pareja, la iglesia comenzaba, estaba pura, ¿verdad? Tenían todas las cosas en común, se manifestaban el amor de Dios de una manera impresionante. Toda la ciudad, dice la Biblia que les respetaba. Y en el capítulo 4 vemos como un discípulo llamado Bernabé vende un terreno y pone el dinero a disposición de los apóstoles para que lo repartan, ¿verdad? ¿Qué habrá pasado con Bernabé? Bueno, pues ganó respeto, ganó amor, ganó agradecimiento de toda la iglesia, y de repente a Ananías y Zafira se les ocurre algo, ¿verdad? Un matrimonio de creyentes, se ponen de acuerdo, y dice así, Hechos 5, 1 al 5. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad, y en complicidad con Ananías, no me quedó cortito ahí, lo voy a buscar acá porque está mal cortado. Solo voy a leer el versículo 3, Hechos 5, 3. Dice, versículo 2: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Ahora sí, versículo 3, donde ya está escrito: Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer eso? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías, ¿qué dice? Cayó muerto, y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. O sea, eso pasó porque fue algo público, ¿verdad? La iglesia estaba totalmente pura y sucede esta cosa. Después pasa lo mismo con la esposa, con Zafira, y le hace las mismas preguntas, y ella muere como su esposo. Y si te das cuenta, no están Pedro y la demás gente, oye, vamos a orar por Zafira para que no se la lleve el Señor. No, ya no había que orar por ella, porque Dios ya había tomado una decisión en cuanto a ellos, porque ellos estaban ensuciando el cuadro precioso de gracia de la primera iglesia. No dice que se pierden, no se pierden, pero el Señor les corta y les dice, se te acabó el 20. No solamente ahí, lo vemos en Primera de Corintios, en la comunión, ¿verdad? La cena del Señor. Aquellos que no disciernen, no está diciendo que si te peleaste en la mañana, pues ahora yo no voy a tomar la comunión porque pequé en la mañana, pues nunca comerías la comunión. No está hablando de eso, habla de gente que no entiende lo que es el sacrificio de Cristo y no entiende lo sagrado y lo majestuoso que es, y lo tienen menos, ¿verdad? Esto es en la cena del Señor. Dice, checa lo que sucede, Primera de Corintios 11, 26 al 29, dice: pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Eso es lo que estamos haciendo en la comunión. Cada primer día del mes lo celebramos, ¿sí o no? Bueno, entonces es algo precioso. Dice el versículo 27: por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna, lo que te acabo de decir, es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Qué estaban haciendo los corintios? Dice que llegaban, se adelantaban a comer, se emborrachaban, literalmente. Imagínate, no les estaba importando que estaban anunciando la muerte del Señor hasta que Él viniera, le estaban teniendo en menos. Versículo 28: por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa. O sea, examinarse no si pequé en la mañana y me peleé y ya no me puedo, no,
examinar lo que Cristo hizo por mí. Y si tienes pecados que confesar, es momento de confesarlos y darle gracias a Dios y participar, porque esa es la invitación. Pero dice el versículo 29, dice: pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Por eso es que también lo vamos a checar después. Por eso es que no queremos darle la comunión a los niños, porque tienen que entender primero de qué se trata, ¿verdad? Primera de Corintios 11:30 al 32 dice, checa, y ahí está la clave: esta es la razón por la que muchos de ustedes son débiles o están enfermos, y algunos incluso, ¿qué dice?, han muerto. Pero si nos examinamos a nosotros mismos, Dios no nos juzgará de esta manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Entonces, ¿te das cuenta? ¿Cuál es este pecado? Yo no veo un pecado en particular, pero sí veo algo, que cuando un creyente escucha la palabra, está entendiendo en lo que consiste el nombre de Dios y no se detiene a pensar y no muestra ningún temor de Dios. Esto es un pecado muy grave, ¿verdad? Porque es menospreciar a Dios, menospreciar el nombre de Dios, su iglesia, su palabra. Y hay un momento en el que Dios puede decir, ya basta. O sea, tú no quieres llegar al punto que Dios diga, a ver, Chuyito, ven para acá, suficiente, game over para ti, ¿verdad? No debemos de olvidar que Dios es amor y es fuego consumidor. Como decía Pablo también, no quiero ser descalificado del juego antes de tiempo. O sea, y no quiero que estés diciendo, ay, qué miedo, Dios me va a matar. O sea, tenemos que tomar en cuenta esto, mi hermano. El mejor momento de tu vida y de mi vida, y te hago una apuesta, no, las apuestas no son buenas, pero te desafío a esto, mi hermano. El mejor momento de tu vida, si eres creyente en Cristo Jesús, nada se va a comparar cuando veas el rostro de tu Señor. Pero el punto de este texto es que quieres llegar al Señor con las manos llenas. Quieres llegar al Señor habiendo cumplido tu propósito, habiendo vivido para su gloria, habiendo sido fortalecido por su gracia, habiendo vencido a tus enemigos, y llegar al cielo con tesoros abundantes en los cielos porque invertiste en lo eterno. El punto de este texto es que no quieres llegar al cielo que, habiendo sido heraldo para otros, vengas a ser descalificado. No quieres llegar allá en miseria o avergonzado porque Dios te tuvo que sacar del juego por ser infiel, por ser descuidado. ¿Yo qué? Por estar pisoteando su nombre, al punto que Él tiene que llevarte. O sea, el Señor, ¿sabes qué hace? Mejor me lo llevo porque no entiende. O sea, no quiere soltar sus ídolos. ¿Para qué va a estar ahí? Nomás se va a hacer daño, le va a hacer daño a la iglesia, mejor me lo llevo conmigo. Pero qué tristeza tener que llegar allá sin las manos llenas, ¿verdad? Qué bendición pudiera necesitar a alguien a quien Dios ya decidió quitarle la vida. Por eso dice, no pido que oras por eso. O sea, repito, la muerte para un creyente no es lo peor. Lo malo aquí es que Dios tenga que cortar tu vida antes de tiempo y que llegues con las manos medio vacías o vacías, cuando pudiste haber utilizado tu vida al máximo para la gloria de Dios y llegar a su presencia con las manos llenas, satisfecho, que hayas terminado bien la carrera, no que Dios haya tenido, no, es un desastre, mejor aquí le pare, aquí ya, vente para acá. Dice el versículo 17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Gloria a Dios, mi hermano. O sea, tú y yo somos la prueba de que esto es así, ¿verdad? ¿Hay alguien aquí perfecto? Todos hemos pecado y pecamos, ¿verdad? Y todo pecado merece la muerte, pero por misericordia y paciencia de Dios estamos aquí vivos, ¿sí o no? Entonces, Juan lo que está estableciendo no es que haya un grupo de pecados mortales y pecados veniales, porque todo pecado es una transgresión contra la ley de Dios, es una afrenta. Pero debemos estar agradecidos que Dios no castiga todo pecado con la muerte instantánea, ¿verdad? Y obviamente, si pecamos, ¿qué tenemos que hacer? Confesar, arrepentirnos y no permitirnos ser indiferentes a la santidad y a la justicia de Dios. No estemos jugando con fuego consumidor a tal punto que lleguemos a menospreciar la gracia y el amor y la bondad de Dios, y que Dios tenga que decir, hasta aquí, ¿verdad? Porque de todos modos, todos vamos a llegar a un punto en el que Dios tiene que llamarnos a su presencia, mi hermano. Tiene que llegar a ese punto, pero que no sea de esta manera. Y finalmente Juan nos da la última conclusión a su enseñanza, esta última certeza, dos certezas más, ¿verdad? Vamos a recordar un poquito las certezas
que tenemos en el Señor. Bueno, Juan nos dijo que tenemos la certeza de que si guardamos sus mandamientos, le conocemos. Tenemos la certeza de que si guardamos su palabra, su amor verdaderamente se ha perfeccionado en nosotros. Tenemos la certeza de que somos hijos de Dios y que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es Él. Tenemos la certeza de que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a nuestros hermanos. Tenemos la certeza de que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y por último, tenemos la certeza de que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos y que tenemos todos los recursos celestiales a nuestro alcance cuando pedimos conforme a su voluntad. Preciosa certeza, ¿sí o no? Bueno, aquí hay otra certeza y está puesta en un lugar estratégico, porque alguien después de estos dos versículos podría otra vez: ya perdí mi seguridad de nuevo. ¿Qué tal si el Señor me llama por desobediente, por infiel? ¿Qué tal si el Señor me quita la vida? Bueno, aquí están las últimas dos certezas, las cuales tienes que abrazar con todo tu corazón. Punto número 3: como hijo de Dios tienes victoria, protección total del maligno. O sea que si haces lo correcto no tienes de qué preocuparte. Versículo 18: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Qué hermosa certeza. Eso significa que si has nacido de nuevo, si has sido adoptado, regenerado por Jesucristo, perteneces a la familia de Dios, al reino de los cielos. Eso significa que el patrón de pecado en el que vivías, ese patrón del que ya hablamos, la esclavitud del pecado que te dominaba, Dios ya lo quebrantó. Tu egolatría, el yo, todo se trata de mí.com, tu egoísmo, tu amor desenfrenado e incondicional por los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida, esas cadenas que te tenían atado al reino de las tinieblas y que verdaderamente caracterizan al incrédulo, fueron ya rotas, ¿verdad? Y ya lo aprendimos, ¿verdad? El que no conoce a Dios no puede amar. El ser humano nace en pecado, así nacemos todos, enemigos de Dios, rebeldes, hostiles contra Dios, esclavos de nuestras pasiones, bajo el dominio de Satanás. Es una realidad, muertos en delitos y pecados. Pero si hemos creído en Jesucristo, la Biblia declara contundentemente que esas cadenas han sido rotas y hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, ¿verdad? Ya estamos ahí. Y ese viejo hombre viciado por los deseos engañosos, corrupto, esclavo de sus pasiones, fue crucificado juntamente con Cristo en la cruz del Calvario. La Biblia nos dice que hoy somos un nuevo hombre, somos una nueva criatura, creados en Dios en justicia y santidad de su verdad. Sí, en el pasado fuimos propiedad del maligno, pero fuimos redimidos. Dios pagó la sangre de su Hijo Jesucristo para salvarnos, para libertarnos. Y entonces Dios nos guarda. Esta palabra es maravillosa. ¿Sabes qué significa? Custodiar algo de pérdida o de daño. Poner los ojos sobre algo. Líneas de fortaleza alrededor. Eso significa que líneas de fortaleza de ángeles están rodeando a los hijos de Dios. También significa reservar algo sin daño ni caída. Dios nos está reservando, los hijos de Dios. Y eso es lo que Juan nos enseñó por toda la carta. Por eso es que nos dice: si tu estilo de vida, si tu patrón de conducta sigue siendo pecaminoso y no ha sido quebrantado en ti, significa que no has nacido de Dios, porque el Hijo de Dios ha sido quebrantado, este patrón en el Hijo de Dios. Si los deseos de la carne son los que te dominan, si eres caracterizado por ellos, te domina la envidia, el chisme, la lujuria, la inmoralidad sexual, la mentira, significa que sigues centrado en ti mismo. Si es todo lo que te importa, tus pensamientos, pues eso dicen, pero yo creo esto. Eso dicen ahí, pero mi opinión es la que importa. Lo que yo quiero, a mí no me van a quién sabe qué. O sea, si tú tienes esos pensamientos, tú primero, tú el último, tú sigues bajo el maligno. Porque el que sigue en ese patrón de conducta, en primer lugar, va en contra de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios. Y Dios se supone que le está guardando de ello. El que va en contra de esto, está haciendo esto, va en contra de la obra de Jesucristo. ¿A qué vino Jesucristo? ¿Te acuerdas? 1 Corintios capítulo 3. Él vino a deshacer las obras de Satanás y apareció para quitar nuestros pecados, para romper este patrón de conducta pecaminosa. Alguien nacido de nuevo fue rescatado de eso, fue rescatado de la egolatría, el egoísmo. Todo eso ha sido quebrantado y tiene la certeza de que Satanás nada podrá hacer para tocarle ni arrebatarle de las manos de su Salvador. ¿Cuántos dicen amén a eso, mis hermanos? Y nada podrá hacer para volverte a encadenar, a menos que tú vayas de regreso por desobediente.
Primera de Tesalonicenses 5, 23 al 24. Y el mismo Dios de paz les santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que dice: fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Judas 1:24. Aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, y me imagino a Pablo sonriendo, lleno de gozo, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, ¿lo quieres más claro, mi hermano? Son promesas de Dios cumplidas en un creyente genuino, en un hijo de Dios. Somos una obra de gracia en proceso, pero si activamente permanecemos en Cristo, caminamos con Él, andamos en el Espíritu, nos relacionamos con Él en oración, somos transformados en nuestro entendimiento, conociendo, creyendo, poniendo por obra los mandamientos del Señor, si vivimos honrando a nuestro Salvador con honestidad, si morimos a nosotros mismos cada día, si tomamos nuestra cruz y le seguimos, si perseveramos en su palabra, si andamos en la fe y por fe, dice la Biblia que estás guardado, custodiado por Él, y el maligno nada puede hacer contra ti. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, y estamos seguros en Él cada día, y no caeremos otra vez en un pecado vicioso, porque el que cree va a perseverar en estas cosas, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es que vence al mundo. ¿Cuál es? Esta es la victoria que vence al mundo, dice Juan: nuestra fe. Tenemos otra certeza más, versículo 19: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Es otra característica maravillosa, otra certeza impresionante. Fuimos comprados por precio de sangre, ya no le pertenecemos al mundo, no le pertenecemos a Satanás, somos propiedad de Dios y nada nos puede arrebatar de su mano, porque el mundo está dominado por Satanás, es cierto. La política, la educación, el entretenimiento, el deporte, o sea, checa las canciones, mi hermano, chécalas, checa lo que les están enseñando a tus hijos, checa lo que la política está empujando, los deportes también. No en sí el deporte, sino lo que está detrás de eso. La misma religión, todo eso está dominado por Satanás. Y antes podrías acusarme de exagerado o fanático religioso, que ve anticristos y demonios por todos lados y conspiraciones satánicas. Pero en este momento, mi hermano, checa la agenda diabólica: destrucción de género, destrucción de la familia, destrucción de la autoridad, destrucción de la cultura, destrucción de la sociedad y literalmente la extinción humana. ¿Sabes que cientos de millones de seres humanos creados a la imagen de Dios han sido descuartizados en el vientre de su madre? Y está por todos lados, en canciones, en la política, en el nombre de derechos, en el nombre de la modernidad, y se celebra eso. Cientos de miles de bebés son asesinados diariamente en todo el mundo. ¿Sabes que juntos cuadruplican o quintuplican las muertes de todas las guerras que ha habido? ¿Quién crees que manipula todo esto? ¿El maligno? ¿A través de qué? De canciones, de películas, incluso películas de niños, porque ya los empiezan a adoctrinar. No tiene nada de malo matar a un niño en la panza de su mamá. Leyes, deportes, no se diga educación, o sea, adoctrinando a nuestros hijos y ni cuenta nos damos. Entonces, sí nos dice, el mundo está bajo el maligno, pero nosotros no. Y sabes que también es un llamado, debemos dejar de estar tibios, mis hermanos. Sé que al principio de la iglesia, cuando estaba todavía comenzando, era: ay, no escuches esas canciones porque son del diablo, ay, no te muevas porque todo es del diablo. Pero sabes una cosa, ya es tiempo de que sí debemos tomar una decisión, y sí hay canciones que definitivamente tienes que cortar, y hay películas y música y cosas que no debes de oír, porque ya la batalla está directa, y o estás con Cristo o estás en su contra, o recoges o desparramas. Tienes que tomar una decisión y tienes que tomar un partido: o estás con Cristo o no estás. No podemos, no es tiempo de vivir en medio. Eres de Dios, eres su pertenencia, manifiéstalo con lo que escuchas, con lo que ves, con las decisiones que tomas. Ahora, dice aquí Juan, estamos en esta situación: el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. El que no me confiese, el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Nos desenvolvemos en esta tierra caída, llena de confusión descarada, pero tenemos otra certeza más. Fíjate, otra certeza que nos deja Juan: pero sabemos
que el Hijo de Dios ha venido. O sea, el Hijo de Dios, la segunda persona del Dios Todopoderoso, Dios en tres personas, quien por todo fue creado, quien sostiene toda la creación con la palabra de su poder, ha venido, se ha manifestado, está aquí en la tierra, en nosotros, en su iglesia. Y dice, versículo 20, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es el verdadero. O sea, nuestro patrón de pecado ha sido roto, el Espíritu Santo mora en nosotros, tenemos la luz del mundo nos ha alumbrado. No tenemos que discernir eso, mis hermanos. Tenemos que discernir lo que escuchamos, lo que cantamos, a dónde vamos, con quién nos relacionamos, porque lo podemos ver. Sabemos identificar al verdadero y sabemos identificar al mentiroso, y el mentiroso aborrece al verdadero. No puedes estar en medio. Versículo 20, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Me gusta, existimos en el Dios vivo y verdadero. Él es el único que es verdad, su Hijo Jesucristo. Y me encanta cómo dice en singular, este es el Dios vivo y verdadero. O sea, hay Trinidad, son uno. Sin Jesucristo, sin Dios, no hay certezas, no hay seguridad, no hay salvación, no hay vida eterna. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Nadie viene al Padre sino a través del Hijo. El Hijo de Dios, no el hijito chiquito, el Dios chiquito, el espiritual de Dios, no el ángel Gabriel, no, el Dios todopoderoso, uno con el Padre en su misma naturaleza y sustancia. Este es Jesucristo, en quien está la vida y quien nos ha dado la vida a nosotros. ¿La tienes? ¿Tienes esta vida eterna, mi hermano? ¿Qué vas a hacer con Jesucristo? Y de pronto pareciera que Juan da como una curva y con eso cierra. Hijitos, guárdense de los ídolos. Interesante, mi hermano. Te voy a decir por qué. Porque nuestra obediencia, desobediencia, lo que creemos, lo que no, al final se convierte en un problema teológico. Porque lo que haces y decides habla de lo que adoras, en lo que confías, a quién le has entregado tu vida, por quién tomarás tus decisiones, qué estilo de vida vas a elegir, qué estilo de vida te va a caracterizar. Claro que este es un tema que necesita mucho tiempo, pero voy a tratar de reducirlo. Un ídolo, mi hermano, no es una imagen, no es solamente es una imagen o una figura de yeso. Lo es un ídolo. Es idolatría explícita, y Dios prohíbe rotundamente ese tipo de idolatría. La prohíbe, no, hazle como quieras, pero la prohíbe. Ahora, sencillamente cualquier imagen o figura de yeso, de cualquier material, lo que hace es reducir a Dios, que es eterno, y nada puede retratar la gloria de Dios, ¿verdad? Solamente la imaginación humana, ¿verdad?, puede retratar estas cosas que se convierten en un amuleto y cosas peores. Dios aborrece la idolatría. Así de que sí, deshazte de tus imágenes, deshazte de tus ídolos, porque Dios aborrece esas cosas. Primero. Número 2, un ídolo no solamente es una figura o una imagen. Un ídolo es cualquier cosa que toma el lugar de Dios y se convierte en mi seguridad, en mi felicidad, en lo que me va a ayudar a avanzar. Ahora, estemos claros, ¿cuál es el mandamiento más grande? Marcos 12, 29 al 30. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Cualquier cosa que ocupe este lugar se convierte en un ídolo. ¿Sabes cuál es el ídolo más grande que existe en nuestros tiempos? El ídolo del yo, la egolatría, ¿verdad? Ahí se mata a los bebés, ahí se mata en la familia, se mata todo porque yo soy lo que más importa. La gente se adora a sí misma y niega a Dios, ¿verdad? Por eso dice: yo no voy a estar con que se vaya, ¿verdad? Por eso hay divorcios, por eso hay todo lo que hay, asesinatos, porque se idolatra a uno mismo, ¿verdad? Hay gente que, por ejemplo, idolatra a sus hijos, o a su cónyuge, o a su dinero, o a su carrera, porque siente que sin eso no va a poder vivir, y piensa que eso le va a dar la felicidad y la seguridad, ¿verdad?, cuando Dios solamente se la puede dar. Obviamente el dinero, el poder, la fama es un ídolo gigantesco, ¿verdad? La palabra nos enseña que raíz de todos los males es el amor al dinero, que no puedes adorar a Dios y las riquezas. ¿Cómo puedes identificar eso fácilmente? Mucha gente no viene a la iglesia porque prefiere irse a trabajar, porque su bendición es su dinero. Ahí está su seguridad, su futuro, su paso, avance, ¿verdad? Dios, pues quién sabe, ¿no? Con dinero baila el perro, ¿no? Eso, todo lo demás está en segundo término. No solo eso, toda idolatría está basada en los deseos de este mundo, ¿verdad? Los deseos de los ojos, de la carne, la vanagloria de la vida.
La gente vive sacrificando en este altar su alma misma, su vida, su familia, su eternidad. Todo se lo juega porque cree una mentira, que todo eso es donde va a encontrar seguridad. Dos, eso es los deseos de los ojos. Ahí está mi futuro, ahí está mi felicidad. Entiéndelo, ¿verdad? Y dejé al final lo que es lo más evidente con respecto a los ídolos, ¿verdad? Los ídolos de la carne, ¿okay? Cualquier adicción es un ídolo. Pornografía, drogas, alcohol, nicotina. ¿Por qué? Porque ese es un apego que te dice que lo necesitas para estar completo, para ser feliz, para estar tranquilo. Pues lo necesito para relajarme, para sentirme bien. Y si tú me lo quitas no voy a poder vivir. Y cuando la verdad es que Dios sí te puede dar plenitud, felicidad, paz, tranquilidad, y quiere dártelo y te lo ofrece para hacerte completo de verdad. Y cada vez que dices, no, yo quiero mi ídolo, desdeñas a Dios. O sea, prefieres abrazar a tu ídolo y no le crees a Dios, que te puede dar lo que nunca jamás soñaste, que un ídolo jamás te va a dar. Ahora regresemos a la advertencia de Juan. Más o menos te di un panorama de lo que es la idolatría. Dice Juan, guárdate de ellos. Si eres creyente, si eres un hijo de Dios, guárdate de esos ídolos, porque puedes amar a Dios, puedes servirle, pero si tú sigues abrazando uno de esos idolitos, a que nadie sepa, ese idolito va a surgir, te va a terminar consumiendo, te va a terminar destruyendo y te puede llevar a la misma miseria. Si idolatras a tus hijos, ¿sabes qué? Esa idolatría que tienes por tus hijos va a terminar destruyendo a tus hijos y a ti. Si idolatras el dinero, vas a terminar siendo, como dice en primera de Timoteo, consumido de muchos dolores. Te va a corromper esa codicia y vas a terminar haciendo cosas vergonzosas y espantosas por amor al dinero. Los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida son un espejismo que te van a robar y te van a cegar de ver todos estos tesoros que acabamos de ver en primera de Juan. ¿Qué van a hacer las adicciones en tu vida? Van a consumir tu salud, van a consumir tu cuerpo, van a consumir tu dinero por lo que cuestan, porque no son baratas, ¿verdad? Y por los servicios médicos que vas a tener que contratar. ¿Ok? Te preguntas, entonces, si yo fumo marihuana, si yo fumo cigarros, ¿Dios me seguirá amando? Sí, pero no le reclames cuando te lleguen las facturas de un mal hábito que Dios quiso librarte. No le reclames cuando te dé cáncer, cuando te dé enfisema o cuando te dé algo peor. Si tú no dejas la pornografía ahí, ay, pues es que nadie sabe, yo de vez en cuando ahí en mi teléfono, sin que nadie se dé cuenta. ¿Sabes qué? No le reclames a Dios cuando pierdas a tu familia, cuando te quedes vacío y cuando pierdas la incapacidad, cuando seas incapaz de disfrutar a tu esposa o a tu esposo por estar abrazando un ídolo de inmoralidad sexual. ¿Quién te puede llevar al engaño? ¿Qué te puede dejar ciego, incapacitado de ver, amar, valorar al único que es verdadero? ¿Qué te puede llevar a pensar que la vida que Dios te da en Cristo no es suficiente? Te voy a decir que es tus ídolos. Tus ídolos. Cuando no te llena la iglesia, cuando dices aquí falta algo, aquí como que no hay esto, aquí como que no se siente el espíritu, checa en tu interior, mi hermano. Checa qué ídolo estás abrazando y no quieres soltar. Checa qué te está robando la realidad preciosa de la comunión que tenemos en Cristo, en la iglesia. Cuando exaltamos a Jesucristo y su palabra, cuando hablamos de esta preciosa y maravillosa vida eterna, un ídolo terminará consumiéndote y destruyéndote y te puede llevar a la misma destrucción. Y yo terminaría diciéndote esto, iglesia Calvary. Como lo dijo Josué, escoge hoy a quién vas a servir. Escoge. ¿A los ídolos de tus padres o al Dios eterno? ¿A tu corazón perverso o al Dios altísimo? ¿Tienes el Hijo de Dios? ¿Estás en el verdadero? ¿Conoces la vida eterna? ¿Tienes esta vida eterna? ¿Tienes lo suficiente para ser guardado por el que te engendró? ¿Sabes y tienes la certeza que el maligno no te tocará? Hoy puedes orarse y es voluntad de Dios que seas libre. Es voluntad de Dios que dejes la necedad, la incredulidad y que abandones esos ídolos. ¿Qué vas a hacer con el testimonio de Dios? Espero que esta primera carta de Juan no sea para ti pan con lo mismo, porque yo en esta iglesia no tengo otra cosa que ofrecerte. Aquí no hay show, aquí no hay faramaya, aquí no hay títulos ni nombramientos. Lo único que tengo para ofrecerte y lo único que ofrecemos en Calvary Compañerismo Cristiano es a Cristo
y es su palabra. Y te voy a decir que eso es suficiente. Y cierro con esto. Salmo 115, 3 al 9. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. O sea que en una palabra son inútiles, no sirven. Versículo 8, esto es lo grave. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, oh Calvario, oh Iglesia de Cristo, confía en Jehová. Él es tu ayuda y Él es tu escudo. Solamente Él. Y yo quiero hacer esa invitación. Alguien valientemente quiere tomar este día una decisión de seguir al Señor y abandonar a sus ídolos. Te invito a que te pongas de pie. Te invito a que se lo digas al Señor, porque Él dijo: el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y el que no me confiese delante de los hombres, yo le negaré. Vamos a orar y vamos a poner en las manos de Dios y le vamos a decir: Señor Jesucristo, en este día yo quiero tomar esta decisión, Señor. Padre mío, tu palabra, Señor, me dice la verdad, y este día yo quiero tomar ese testimonio, Señor, que tú has dado de tu Hijo Jesucristo, Señor. Perdóname por abrazar mis ídolos, el ídolo de mí mismo, Señor, y yo quiero en este día, Padre mío, entregarme a ti en cuerpo y alma, Señor, y quiero comenzar a vivir esta batalla ganada como tú me lo pides. Sí, Señor, quiero parar de ser un indiferente, un tibio, Señor. En verdad, Señor, quiero entregarte mi vida hoy, quiero caminar, Señor, quiero disfrutar de este gozo y de esta certeza, Señor. Señor, te entrego mis ídolos, hoy los traigo delante de ti, Señor. Y te invito a que en casa hagas una lista, mi hermano, haz una lista y escribe todos esos ídolos y dile: Señor, muéstrame todos mis ídolos, Señor, y quiero traerlos a tu altar. Porque no solamente es aquí en este domingo, nada va a servir si solamente lo hablas de tus dientes para afuera en este domingo. Es algo que tienes que tomar una decisión y necesitas comenzarlo a caminar cada día de tu vida. Y Dios mío, dile: por favor, muéstrame mis ídolos, Señor. Muéstrame aquello que me separa de ti. Muéstrame por qué no estoy conforme con la vida eterna, con tu presencia, Señor. Y ayúdame a desecharlo, Señor. Quizás sea mi tiempo, quizás sea mi descanso, Señor. Por eso no tomo ninguna prioridad en buscar tu palabra o en discipularme o en estar con mis hermanos, Señor. Ayúdame, Padre, a no menospreciarte. Señor, quiero ser tuyo, Señor. No quiero estar en una posición en la que tú me digas: hasta aquí se te acabó el 20. Señor, quiero terminar mi carrera bien, Padre. Sin duda hay una carrera y sin duda hay un final, Padre, pero quiero terminarlo bien. Si hay alguien que no ha hecho es Jesucristo el Señor de su vida, dile: Señor, yo me arrepiento hoy de mis pecados, Señor. No quiero ser un incrédulo, quiero ser tuyo. Dame vida eterna, Señor. Perdona mis pecados y muéstrame quién eres tú. Por favor, Padre mío, muéstrame tu gracia, tu misericordia, Señor, tu perdón. Reconcíliame contigo, dame vida eterna. Que vea, Señor, que pueda ver que tú eres el Hijo de Dios y que pueda experimentar esta vida eterna. Te abro la puerta de mi corazón y de mi vida, Señor. Me quito del centro, quédate tú ahí, en el nombre de Jesús, por estas cosas. Señor, sella estas palabras, sella la oración de aquellos que lo están haciendo con todo su corazón. Tú que les conoces bien, tú ves perfectamente bien en cada una de estas almas, cada uno de estos corazones. Haz tu obra hoy, Señor. Es tiempo de avivamiento y es tiempo, Señor, de arrepentimiento real, y es tiempo de caminar, Señor. Tú estás a la puerta y Satanás está con todo, Señor. Ayúdanos a ser la iglesia que quieres que seamos, Padre, en el nombre de Jesús. Hagamos un cantito más y nos despedimos.
cansado de tus faltas cargar, llamando está Cristo. Si al final de tu camino estás sin recursos, sediento estás, llamando está Cristo. Señor, cuán hermoso es servirte, cuán hermoso es ser tuyos nada más, Señor. Cuán hermoso es ser tus hijos, Padre. Maravilloso es el dile. Maravilloso es el, canta aleluya, Cristo vive, póstrense ante de todo Él es Señor, canta aleluya, Cristo vive. Una vez más, exáltale y dile que Salvador. Jesús, perdón, vino adorar, delante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús, perdón, vino Señor, ante tu altar, Señor. Consume lo que no te
Lo que no es tuyo, Señor, recíbelo, Padre. Bendito seas, mi Señor. Bendice cada una de estas personas, Señor. Que tu rostro resplandezca sobre nosotros, Señor, y nos permita darte toda nuestra adoración, Señor, toda nuestra confianza a ti, Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, el único Dios vivo y verdadero. Recibe nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, que Dios te bendiga.